chapter 17, versículo 16 en adelante. 16 and on. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Is it working? Is it working? Okay, perfect. Okay. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero We have had a little bit of technical issues, podemos adorar al Señor con but we can tecnología y still sin tecnología, como quiera, no worship the Lord importa. with Amén. technology or not. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Queremos también enviar un saludo y bendecir esas familias, esos hermanos We would also like to salute and bless those brothers que nos están viendo a través de las redes sociales that are watching us through social media en los las diferentes partes del mundo, from the different parts of the world, que también de alguna forma u otra se hacen partícipes de este servicio para el Señor. and that one way or the other they make Así que themselves bendecimos sus participant for vidas the Lord. donde quiera que nos estén viendo por las redes sociales. Muy bien, amados. Hechos capítulo número 17. Acts chapter number 17, Capítulo 17, versículo 16 en adelante. verse 16 and on. Y estamos puestos de pies en reverencia a la palabra del Señor. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. When you have it, say a strong amen. Tengo un amén, así que puedo iniciar. Leemos entonces la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read the word in the name of the Father, Amen. the Son, and the Holy Spirit. Amén, amén. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Now, while Paul was waiting for them at Athens, his spirit was provoked within him as he saw the city was full of idols. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. So he reasoned in the synagogue with the Jews and the devout persons, and in the marketplace every day with those who happened to be there. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Some of the Epicurean and Stoic philosophers also conversed with him, and some said, "What does this babbler wish to say?" Others said, "He seems to be a preacher of foreign divinities, because he was preaching Jesus and the resurrection." Gloria a Gloria a Dios. Dios. Y tomándole, le trajeron al aerópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? And they took him and brought him to the Areopagus, saying, "May we know what this new teaching is that you are presenting? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. For you bring some strange things to our ears. We wish to know, therefore, what these things mean." Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Now all the Athenians and the foreigners who lived there would spend their time in nothing except telling or hearing about something new. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de el aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. So Paul, standing in the midst of the Areopagus, said, "Men of Athens, I perceive that in every way you are very religious. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio."
For as I passed along and observed the objects of your worship, I found also an altar with this inscription: To the unknown God, what therefore you worship as unknown, this I proclaim to you. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todas las cosas vida y aliento. nor is he served by human hands, as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place, Para que busquen a Dios y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. that they should seek God and perhaps feel their way toward him and find him. Yet he is actually not far from each one of us. Amén Amen. y amén. Acompáñeme entonces a dar gracias Help me to thank the Lord por la palabra de Dios. for the word of God. Oremos. Amante Dios, Padre Celestial, Beloved Father and Celestial Father, en el nombre poderoso de Jesús, in the powerful name of Jesus, en esta hora, Dios Padre, te damos gracias por tu palabra. in this hour we give you thanks for your word. Gracias, Dios, Thank you, God, porque tu palabra because your word, sabemos que no retorna vacía, we know that it does not return back void, sino que hará el efecto but that it will do the por la effect cual and for which tú la has enviado. you have sent it. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, gracias por tu palabra we thank you for y your word. continúa añadiendo bendición a ella. Continue adding blessings to it. Amén Amen. y amén. And Puede tomar amen. asiento, You may iglesia. be seated. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Alabado Dios. Estuvimos conversando la semana pasada We were speaking about last week bajo el tema under the theme, ¿qué Dios adoras? What God do you serve? Hablamos de la mujer samaritana We spoke about the Samaritan woman y cómo los samaritanos hablaban de Dios and how the Samaritans would speak about God y cómo ellos adoraban otros dioses, 5 And- dioses diferentes. and how they worshipped 5 different gods. Es por eso que Jesús le dice And this is why Jesus tells them, a la samaritana, tells the Samaritan, 5 maridos has tenido 5 husbands you have had, y el que tiene no es tuyo, and the one you have is not yours. haciendo referencia a los dioses Making a reference to the gods que los samaritanos adoraban, that the Samaritans would worship. los 5 dioses que mencionamos la semana pasada. The 5 gods that we mentioned last week. También explicamos, We also y explained, esto para que usted me vaya entendiendo de lo que vamos a hablar, and this is so that you are able to understand what we are going to speak about. también explicamos We also explained que en muchas ocasiones that in many occasions, nosotros hacemos dioses de cosas we make gods of things cuando les rendimos culto when we give a cult o cuando le damos el primer lugar en nuestra vida or when we give it first place in our lives. a cualquier cosa que no sea Dios. Whatever it is that is not God, Creamos un Dios de eso. we create a God of that. Es por esto, por ejemplo, que Jesús hablando a los fariseos, And this is why, for example, Jesus speaking to the Pharisees, hablando con algunos fariseos, le dice, ninguno puede tener 2 señores, saying no one can have 2 masters, porque aborrece al uno because either you will hate the one o ama al otro, or love the other, o se llegará al uno or you will devout to one o al otro lo menospreciará. and despise the other. No podéis servir a Dios You cannot serve God y a Mamón, and money. que es el Dios del dinero. That is the God of money. Ese es un ejemplo. This is an example. Mamón Mammon, es un Dios griego, it's a Greek god. que es el Dios del dinero. It's the God of Y money. los griegos adoraban a ese Dios. And the Greek would worship this God.
Y Jesús está hablando con los fariseos And Jesus is speaking to the Pharisees y le dice, and tells them, ustedes no pueden servir a dos señores. you cannot serve two gods. O usted ama a Dios Or you love God, o ama el dinero. or you love money. Quiere decir Which means que uno tiene que tener la primera posición en nuestras vidas. that one has to have first priority in our lives. De lo contrario, el que esté en primer lugar, On the contrary, whichever one is first, ese es su Dios. that is your God. ¿Alguien me está siguiendo? Is somebody following me? Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of God. Luego nosotros comenzamos a hablar And then we continue speaking de la visita del apóstol Pablo allá a Atenas. of the visit that the Apostle Paul had in Athens, Y leíamos, donde estamos leyendo ahora, and where we just read, algunos detalles muy interesantes there are very important details que nosotros debemos compartir that we should share, y que es necesario nosotros recapitular en esto and that it is necessary for us to recap in de lo que this sucedió con el apóstol Pablo cuando llega a aquel lugar. of when the Apostle Paul reached this place. Dice que el apóstol Pablo discutía en las sinagogas de allá It said that the Apostle Paul will argue in that city por tanta idolatría que había en todo Grecia y en Atenas. because of so much específicamente. idols that they had in Greece and Athens. Pero dice el versículo 18 But verse number 18 says que también disputaba con algunos filósofos that he will also dispute with some philosophers. y ellos decían And they would say, que parece que este hombre es predicador de nuevos dioses. it seems that he is a preacher of new gods. Oiga, solamente porque él predicaba el evangelio de Jesús Just y la because- resurrección. Just because he would preach about the gospel and the resurrection. O sea que estos hombres So these men, no conocían ese Dios el cual ellos habían hecho un altar they did not know this God in which they had made an altar, y no eran cualquier hombres. and they were not just any men. Estos hombres eran filósofos, They were eran philosophers. súper intelectuales, They were super pero intellectual. como eran idólatras, But since they were idolaters, ellos pensaron, they thought, este hombre está hablando cosas extrañas. this man is speaking about strange things. Este hombre está hablando de dioses nuevos. He is speaking about new gods. Y entonces llevan a Pablo So then they take Paul a aquel lugar to this place, llamado el Areópago. Alabado sea el nombre he del Señor. takes this man, Lo llevan a este lugar they take him to this place, y este lugar and this place, es como una especie como de corte allá en Atenas. it's like a courthouse in Athens. Allá no había un presidente, ni reyes, ni nada de eso. There was no presidents or anything like that. Simplemente una especie como de Sanedrín, There was simply Sanhedrins como una corte, ¿verdad? as a court, Y que se componía and that it was de un composed grupo of de hombres súper intelectuales, filósofos. a group of men very intellectual, philosophers. Y mientras el apóstol Pablo va caminando en este lugar, And as the Apostle Paul walks in this place, comienza a ver dioses diferentes. he begins seeing different gods. Algunos de los estudiosos dicen que esta gente adoraban como 1000 dioses. And they say that they would worship about 1,000 gods. Y yo me imagino And I could que el imagine apóstol Pablo, mientras caminaba hacia donde ellos, that as the Apostle Paul will walk towards se them, tuvo que haber estado preguntando cómo le voy a hablar a estos hombres. he must have been asking himself, how am I going to speak to these ¿Cómo le voy men? a presentar al Dios que yo le sirvo? How am I going to present the God that I serve? Porque si algo nosotros tenemos que entender Because if there is something that we are to understand, es que Jesús y los apóstoles is that Jesus and the apostles, eran hombres que estaban preparados para hablar a cualquier tipo de persona. they were men that were capable of speaking to any kind of people. Entonces el apóstol Pablo tiene un reto. So then the Apostle Paul has a challenge Oye, que tiene que hablar con filósofos ahora. that now he has to speak to philosophers, Una gente que adoran como 1000 dioses. people that worship about 1,000 Y él tiene gods. que venir a presentarle el Dios verdadero. And he has to come and present this, the only God. Y llega un punto And there comes a point donde él puede notar un espacio where donde he hay una is able, inscripción where he is able to notice a space que dice al Dios no conocido. that says the God that is unknown. Yo me imagino que ahí el apóstol Pablo And I could imagine that the Apostle Paul dijo, said, ya sé cómo voy a hablarle. okay, I know how I'm going to speak to them. Ellos dicen que le adoran, They say they worship, pero no lo conocen. but they don't know him. Oiga esto, no lo conocen, no Listen saben to quién this, es. they don't know him.
Finalmente, And finally, cuando se presenta delante de ellos, when he presents himself unto them, dice el versículo 22, verse number 22 says, entonces Pablo, so then Paul, puesto en pie en medio de el areópago, standing in the midst of the Areopagus, dijo, said, varones atenienses, men of Athens, en todo observo que sois muy religiosos, I perceive that in every way you are very religious. porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Oiga cómo le dijo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. For as I passed along and observed the objects of your worship, I found also an altar with this inscription, to the unknown God. What therefore you worship as unknown, this I proclaim to you. En otras palabras, él dijo, In other words, he said, ese Dios that God, que ustedes le dicen el Dios no conocido, that you say the unknown God, ese es el Dios que yo vine a anunciarle. this is the God that I came to speak to you Él about. fue que hizo el mundo He was the one that created the y world todas las cosas. and everything in it. Él es el Señor de toda la tierra y los cielos. He is the Lord of all the heavens and earth. Y le dice más. And he says Le more. dice, Él no habita en templos hechos por manos de hombres. He says he does not abide in temple made by man. Oiga, los hombres no pueden honrarlo Men cannot honor him con bienes, with goods, como si Él necesitase algo. like if he needed anything. Él es que le da vida a todas las cosas. He is the one that gives life to Y everything. que de una sangre And that of one blood, hizo todo el linaje de la humanidad he did the whole lineage of the para humanity que habiten sobre la faz de la tierra. so they can abide on earth. Este es el Dios que yo le estoy anunciando. Le This dice, is the God that I am announcing to el que you. ustedes le llaman The one that you call el Dios no conocido. the unknown God. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of God. Pero le está explicando en un lenguaje que ellos puedan entender But he is explaining to them in a language that they are able to que understand este Dios, that this God, el que ellos adoran, the one they worship, el que ellos le llaman el Dios no conocido, the one they call the unknown God, no tiene una imagen, does not have an image, no tiene ese nombre. does not have that name. Y ellos ni sabían que ese era el creador de todas las cosas. And they didn't even know that he was the creator of everything. Entonces la pregunta que surge ahora para nosotros aquí, So now the question that we ask ourselves now, que es la misma pregunta que hemos estado haciendo durante el mensaje de la semana pasada también. and it's the same question that we've been mentioning through last week's message. ¿A qué Dios tú adoras? What God are you serving? ¿Quién es tu Dios? Who is your God? ¿Conoces ese Dios que dices adorar? Do you know that God that you say to worship? Es muy posible It is very que possible muchos de nosotros that many of us, hayamos creado una imagen de ese Dios. that we have created an image of that God. El Dios que nosotros hemos leído en la Biblia. The God that we have read about at work, Y tal vez in the Bible. muchos de nosotros cuando éramos pequeños, And probably many of us when we were younger, tal vez vimos en los muñequitos o en la televisión we probably saw in the cartoons or on TV una imagen de ese Dios que nosotros decimos que le servimos. an image of this God that we say we serve. Tal vez muchos de nosotros le pasó como a mí, And probably many of us went through what I went que through. cuando era pequeño That when I was younger, yo pensaba que Dios era un hombre con barba, un balbú grande que estaba allá en el cielo. I thought that this God was a God with beard and very tall that was in heaven. La realidad de esto es, And the reality of y this uso esto is, como ejemplo and many of this as an para que example, vayamos entendiendo so that we begin to que es understand muy posible that it is very que algunos de possible nosotros hayamos creado una imagen that de many, este of, Dios. that many of us may create an image of this God. ¿Alguien me está siguiendo? Todo? Somebody following me? Es muy posible And it is very que a possible medida que nosotros íbamos creciendo, that by the time we continue growing, empezamos a adquirir un entendimiento diferente de quién es ese Dios we begin to acquire a different understanding of who is this God y cómo funciona ese Dios. and how this God functions. Y le fuimos añadiendo algunos atributos a ese Dios. And we added some attributes to this God.
Luego, cuando vamos conociendo más las escrituras, And then when we continue learning more about the Bible, vamos conociendo más detalles, we continue learning about more y details. entonces como que vamos creando una modificación de ese Dios. So then we continue modifying this God. Le puedo dar un ejemplo. I can give you an example. Si usted mira las ventanas de este lugar, If you look at the windows of this place, hay una imagen. there is an image. Y según algunos creen, And according to what many think, ellos dicen que ese es Jesús. they say that this is Jesus. De esta misma manera, And in this same way, a través de los años, throughout the years, a través de la historia, throughout the history, el mundo ha creado una imagen de Dios. the world has created an image of God. Pero la realidad de todo esto es But the reality of all of this is que el Dios que nosotros decimos servirle, that the God that we say we serve en diferentes etapas bíblicas, in different biblical stages, se tuvo que utilizar títulos para su nombre, titles of his name had to be utilized para que el ser humano pueda entender la grandeza de Dios. so that the human being is able to understand the greatness of God. Lo que pasa es What happens que is Dios es un Dios tan poderoso that God is a God that is so que powerful tuvieron que crear estos títulos that they had to create these titles para que la mente humana so that the human mind pueda entender is able to understand algunos de los atributos del Dios que nosotros le servimos. some of the attributes of the God that we serve. Es por eso que Moisés, hablando con él, And this is why Moses speaking to him, Dios lo está comisionando para ir a libertar el pueblo de Israel. God is conditioning to go liberate the people of Y Israel. en Éxodo capítulo 13, And in Exodus chapter 3, chapter 3, verse 13 and 14, verso 13 y 14, Moisés le hace una pregunta Moses asks a question y le dice, ¿cuál es tu nombre? and says, "What is your name? ¿Qué le responderé entonces cuando yo vaya a ellos? What will I respond to them when I go to Y them?" Dios le contestó, And God responded, yo soy el que soy. "I am who I am." Así dirás a los hijos de Israel. And this is how you will tell the people of Israel, Yo soy, me envió a vosotros. "I am who sent me to you." Cuando usted busca la traducción original de esto, And when you seek for the original word of this, el nombre que Dios le dio a Moisés the name that God gave Moses en hebreo in Hebrew fueron 4 letras, 4 consonantes. was 4 consonants. Yud, Hei, Bab, Hei. Yud, Hey, Vav, Ese fue el Hey. nombre que le dio. This was the name that he gave them. Y de ese nombre, And from this para que name, todas las lenguas y el mundo so that all the tongues and the world puedan entender quién es ese Dios, is able to understand who is this entonces God. se le fue añadiendo vocales, So then vocals were added. se fue traduciendo a otros idiomas, It was translated to different languages de tal manera, in such a way oiga, que nosotros that we desconocemos ese nombre original. unknown this original name. Pero este nombre en sí But this name es portador de una esencia del Dios que nosotros le servimos. The name itself carries the essence of the God that we serve. This is why, es por esto que muchos de los judíos that many of the Jews no quieren ni mencionar el nombre del Señor. do not want to mention the name of the Lord. Mejor le dicen Adonai o Señor, They call him Adonai or Lord, o le dicen Hashem, or they call him Hashem. que significa el nombre. That means Oiga the eso, name. la reverencia Listen to this, the que reverence hay en el nombre del Dios que nosotros le servimos. that is in the name of the God that we serve. Ellos entienden que el nombre de Dios And they understand that the name of God, es tan santo it is so holy que no se puede estar hablando, no se that puede you estar just can't diciendo. be mentioning Y it. por lo tanto le dicen Adonai, And therefore they call him le Adonai, llaman Hashem, they call him Hashem, con tal de no pronunciar su nombre. to not mention his name. Esto revela And this reveals la santidad que hay aún en el nombre del Dios que nosotros le servimos. the holiness that is in the name of the God No that we sé si serve. alguien me estará entendiendo. I don't know en if este anyone lugar. is understanding, Pero estamos hablando but we are de que a speaking través about del tiempo that throughout es muy time, posible it is very que possible aún por nuestra cultura, that even though with our culture, por nuestras experiencias, because of our experiences, nosotros hayamos creado una imagen del Dios we de la have, Biblia. we have created an image of the God of the Bible. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, es interesante So it is interesting porque en diferentes etapas
de la Biblia, Because in different stages of the Bible, usted va a encontrar you will find que se utilizaban esos títulos, that these titles were utilized, que muchos that llegamos a pensar que eran nombres de Dios. many would think that they were name of God. Y simplemente And it would simply, eran títulos describiendo los atributos de ese Dios. they were titles describing the attributes of this O sea, God. es el mismo Dios, So it is the same God, pero es tan grande y tan poderoso but it is so big and so que powerful para que el ser humano pueda entender qué tan grande es nuestro Dios. that so the human being is able to understand how great is our God. Oiga, cuando había una necesidad, When there was a need, le decían Jehová Jireh, they would call him Jehovah Jireh, que él es el que provee. that he is the God who provides. Pero ese mismo Dios, And this same God, cuando había un enfermo, when there was someone that was cuando sick, se necesitaba sanidad, when healing was needed, se le refería como Jehová Rafa. and it will be referred as Jehovah Rapha. En otras palabras, In other no words, estamos hablando de dioses diferentes. we are not speaking about Lo different que pasa gods. es que nuestro Dios es tan poderoso. But what happens is that our God is so Yo no sé si alguien me está powerful. entendiendo en este I don't know lugar. if anybody's Nuestro Dios es understanding tan me. poderoso, Our God is so es tan powerful. santo, He is so y hay holy. tanto poder aún en su nombre And there is so much power even in his name que era necesario hacer eso. that it was necessary for this Es to por eso happen. que el arca, And this is why the ark, oiga, cuando los israelitas iban para una guerra, when the Israelites were going to war, que iban a pelear en contra de los filisteos, that they were going to fight against the Philistines, esa arca que cargaban ellos, con ellos se la llevaban para la guerra, this ark that they would carry and take it to war, tenía escrito el nombre del Señor. it had the name of God Y inscribed. si esa arca estaba con ellos, And if this ark was with them, ellos ganaban la batalla. they would win the battle. ¿Sabe por qué? Porque encerrado en el nombre de Dios Do you know why? Because inscribed in the name of había God, un poder sin límites. there were powers without limits. Ahora, ¿qué pasó cuando el arca se le fue quitada? Now, what happened when the ark was taken from them? Perdían la batalla. They would lose the battle. Pero esto es interesante, But this is porque interesting tan pronto recuperaron el arca, because as soon as they regained that ark que back, simbolizaba la presencia de Dios. that symboled the presence of God, Esto es algo que nosotros tenemos que entender. this is something that we have to understand. Que por eso, oiga, porque ella tenía inscrito el nombre de Dios, Because it had inscribed the name of God, no cualquiera podía ponerle la mano. not just anyone was able to Era touch it. algo que estaba santificado. It was something that was sanctified. En una ocasión, And in one occasion, uno de los soldados de Israel, one of the soldiers of oiga, Israel, con una muy buena intención, with a very good cuando intention, recuperan el arca, when they regained the ark, oiga, tropezó, dice la Biblia, they stumbled, the y Bible el hombre says. se tiró a cogerla, And the man went to grab it, y al tocarla ahí mismo, ¡pum!, cayó muerto. and as he touched it, he died. ¿Sabe por qué? Do you know why? Por la santidad Because of the que holiness. tenía. No cualquiera podía ponerle la mano a Not eso. just anyone was able to touch it. Todos estos detalles que estamos compartiendo And all of these details es that we are para que sharing nosotros vayamos reflexionando is so that we are able to reflect. cuál es el Dios que nosotros decimos adorar. What is the God that we say we serve? Habrá alguien que me esté siguiendo Is there todavía. someone who is following Alabado me? sea el nombre del Señor. Ahora, es interesante Now, it is interesting porque a través del tiempo, because throughout time, el nombre que es sobre todo nombre the name that is above all name es depositado en el Hijo. is deposited in the Y Él Son. viene a la tierra He comes to y the dice world, en el libro de Hebreo and in the book of Acts que a Jesús says that se Jesus le fue dado was given un nombre que fue sobre todo a nombre. name that was above all O names. sea, todos los atributos So all of the attributes que eran el Padre that were of the ahora Father estaban manifestados en el Hijo. Yo now no sé were si alguien está manifested in entendiendo the aquí. Son. Cuando Él viene a la tierra, And when he came to es the por earth, eso que le traían los enfermos and this is why he would y bring Él them los sanaba. and he would heal them. Porque el nombre que se utilizaba en aquel entonces Because the name that we ahora utilized estaba en back carne y then, hueso aquí en la tierra. now No sé si was alguien me está manifested entendiendo. here on earth. Oiga, es por eso And this is que why estando en medio del desierto, that being in the midst of the oiga, desert, hay una multitud de gente que lo está siguiendo. there's a multitude of people that are Se hace following him. tarde. And it's, It got late. se hizo tarde, Oiga, la gente tenía hambre. and people were Y hungry. viene uno de los discípulos And one of the disciples y came le dice, maestro, and says, se hace Master, tarde. it is late. Aquí no hay nada de comer. There's nothing to eat. Oiga, y hay una multitud que nos sigue. And there's a multitude following us. Ese fue Felipe. And this was Philip.
¿Qué vamos a hacer para darle de comer a esta multitud? What are we going to do to feed this multitude? Estamos en el medio We de are un in the- lugar donde no hay nada. We are in the midst of a place that there's nothing. Y Jesús le dijo, And Jesus Felipe. tells Philip, y entonces, ¿qué le vas a dar? so then Jesus tells him, what are you to give them? Pero dice la Biblia But the Bible relates. que él solo le preguntaba The Bible states that he only asked para probarle, to test him porque él sabía because he knew lo que iba a hacer. what he was to do. Y es ahí And this is when donde se manifiesta el milagro de los panes y los peces. where the miracle of the bread and fish come about. No sé si usted me está entendiendo, I don't know if you're pero understanding. cuando hacemos la pregunta, But when we ask the question que si conoces el Dios que tú adoras, that if you know the God that you serve, usted tiene que reconocer cuáles son los atributos de ese Dios. you are to recognize the attributes of that God. Usted tiene que reconocer You have to recognize cuando usted lee en la Biblia when you read the que Bible aunque nosotros leemos muchas cosas that sobre even ese though Dios, we read many things about this God, hay muchas cosas there are many que things son simbólicas. that are symbolic. Por ejemplo, For example, si nosotros leemos en el Salmo 89, if we read Psalms 89, versículo número 13, verse number 13, dice, tuyo es el brazo potente y fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. you have a mighty arm, strong is your hand, high your right hand. Quiere decir, And this means cualquiera que lea esto, that anyone who reads this, automáticamente nosotros como naturales y mortales que somos, automatically as natural people that we are, creamos una imagen de ese Dios we create an image of this God con un brazo fuerte, as a strong con una mano arm grande, and a big hand, pero Dios no tiene forma. but God does not have any form. ¿Alguien me está siguiendo? Anybody following me? Oiga esto, oiga esto. Listen to this. Oiga lo que dice Proverbios 15, versículo número 3. Listen to what it says in Proverbs 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, The eyes of the Lord are in every place, mirando a los malos y los buenos. keeping watch on the evil and the good. Como nosotros leemos este verso, And when we read this y verse, escogí solamente algunos versos como ejemplo, ¿verdad? I just took some verses as an Pero example. cuando leemos este verso, But when we read this verse, oiga, cualquiera diría anyone could say que Dios tiene ojos literalmente, that God literally has eyes o que tiene unos ojos grandes que están mirando desde allá arriba. and that He has some big eyes watching from up there. Lo que nosotros tenemos que entender But what we have to es understand que el Dios que nosotros le servimos is that the God that we serve es espíritu. is spirit. Y si nosotros decimos adorar al Dios que nosotros le servimos, And if we say to worship the Lord that we serve, que es espíritu, that it is spirit, tiene que ser en el espíritu. it has to be in the spirit. No sé si alguien me está entendiendo todavía. I don't know if someone is still understanding, Quiere decir which means que el Dios que usted y yo le servimos that the God that you and I serve es omnipresente. is omnipresent, Quiere decir que está en todos los lugares. means that He is in every place. El Dios que nosotros le servimos The God that we es serve, omnisciente. He is omniscient, Quiere decir que Él sabe todas las cosas. means that He knows everything, Que es también omnipotente. and that He is Quiere omnipotent, decir que tiene poder sin límites. means that He has power without El limits. punto de esto es The point of this que es muy is posible that it is very que possible usted y yo, that you and I, tal vez interpretando algunos versículos, probably interpreting some verses, o tal vez por la cultura donde crecimos, or probably because of the culture in which we grew up in, o la manera en la cual nosotros hemos aprendido del Señor, or in the way that we have learned of the Lord, vamos creando una modificación del Dios de la Biblia. we begin creating a modification of the God of the Bible. ¿Alguien me está siguiendo aquí Somebody todavía? following me still. Quiere decir And this means que es muy posible that it is very que usted possible vaya a una iglesia, that you go to a church, adoran a Dios de una manera. you worship God in a Tal vez way, usted va a otra iglesia probably you go to another y church adoran a Dios de otra manera. and they worship God in another Tal vez si different usted way. va a la República Dominicana, Probably you go to the Dominican Republic allá adoran a Dios con guira y con tambora. and they worship God with Cuando, different, oiga, instruments. cuando usted va a Puerto Rico, and when you go to Puerto Rico, allá lo adoran con plena. they worship Him with Si usted va a plena. Israel, If you go to lo Israel, adoran con arpas. they worship Him with Lo arps, adoran con, ¿cómo se llama? Con Arps. trompetas. with trumpets. Lo adoran diferente. They worship Him differently.
El punto de esto es The point of this is que Dios that God no tiene límites. does not have any El limits. Dios que nosotros le The servimos God that we es serve, espíritu. He is Y spirit. si nosotros le adoramos, And if we worship tenemos Him, que adorarle en el we espíritu. have to worship Him in ¿Alguien me spirit. está Gloria a entendiendo Dios. todavía? Oiga esto, oiga esto, Listen to this. oiga esto. Pero hay una realidad There's a reality. y hay unos requerimientos de ese Dios. And there are some requirements of this Y God. con esto lo voy a dejar para que usted reflexione. And with this, I will leave you so that you can reflect. Primero voy a compartir un versículo First, I'm going to share a verse. y luego vamos a leer los versículos que están antes. And then we're going to read the verses that are Y yo le before. voy a explicar qué pasó. And then I'm going to explain to you what Este happened. versículo muchos de nosotros lo conocemos. This verse, many of us know it. Apocalipsis capítulo número 3, versículo 20. Revelation chapter 3, verse 20, verse 20. 20. Oiga lo que dice este versículo. Estoy Listen seguro to que what usted lo ha this verse escuchado. says. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Estoy seguro que en algún momento en su vida I am pretty sure that in one point of your life, usted ha escuchado este versículo. you have heard this verse. Él está a la puerta y llama. He is at the door and calls. Pero vamos a ver de qué se trata eso. So let us see what this is talking about. ¿Por qué el Señor Why dice does the eso? Lord say this? Esto es una revelación que le da al apóstol Juan cuando está allá en la isla de Patmos. This is a revelation that he gives to the apostle Vamos a Paul. leer desde el versículo 14 en adelante. Let us read from verse 14 and on. Vamos a ver qué dice la palabra ahí. Let us see what the word says. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. To the angel of the church in Laodicea write, these are the words of the Amen, the faithful and truth witness, the ruler of God's creation. Oiga, le está hablando He is speaking a una iglesia to a church llamada la Odisea. called Laodicea. Oiga lo que le dice ahora a And esa listen to iglesia. what he says to this church. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuere frío o caliente. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna caso tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. And you say, I am rich. I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en mi fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Therefore, I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so you can see. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Those whom I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Y luego dice, And then he says, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come and eat with that person and they with me. ¿A quién le estaba hablando?
Who was he speaking Estaba to? hablando a una iglesia. He was speaking to a church. Y a esta iglesia And this church, que decía que era rico, que no that tenía said necesidad, that they had no need, que supuestamente le estaba yendo bien. Oiga esto, that it was supposedly going good for them, él estaba fuera de ella. he was out of it. Por eso el que le está diciendo, And this is why he is yo telling estoy en them, la puerta I am at the door, y llamo. and I Y call. si alguno escuchare mi voz, And if someone would hear my voice, yo entonces entraré I will then enter in him, y cenaré con él. and I will dine with No him. sé si usted está I don't entendiendo, know if you're understanding. pero lo que estoy hablando aquí es, What ponte am de I pie, iglesia, speaking ponte de about here pie. is, Lo que estoy hablando aquí, what iglesia, am I es speaking about here, church? que esto era una iglesia, That this was a pero el church, Señor estaba fuera de la and iglesia. the Lord was El out Señor of the estaba church. tocando la The puerta Lord was knocking y on no the estaban door. escuchando su voz. Oh. El Señor estaba tocando la The puerta. Lord was knocking on the door. Pero ¿qué pasó con But esta what iglesia? happened with this church? Que ellos crearon un Dios That they created a God conforme a lo que ellos pensaban. conformed of what they were Y el thinking. Dios verdadero lo dejaron afuera. And the true God was Yo no sé left si alguien me está outside. I don't know entendiendo. if someone is Pero yo quiero understanding. hablar con gente aquí hoy But I would like que to pueda speak about entender people here that are able que to el Dios que understand nosotros le that servimos the God that we no serve, podemos fabricarlos. we cannot No, fabricate them. no podemos modificarlo. No sé si alguien me está entendiendo. No podemos crear un Dios We cannot conforme create a a God lo que nosotros creemos. Conformed of what we think about. Alabado sea el nombre del Santo Señor. eres Dios. Estamos hablando de un Dios We are speaking about que a no lo God podemos entrar en una cajita. that Come on, we yo quisiera cannot que put alguien me him in a entendiera. box. Estamos hablando de un Dios We are speaking que about no a God podemos imitarlo en poder. that we Yo cannot quisiera que alguien me limit his entendiera hoy powers. aquí. Estamos hablando de un We are Dios speaking about que a es God omnipotente, that is omnipotent, omnipresente. omnipresent. Dicen los salmos que Él es un Dios todopoderoso, He is an all-powerful que Él God. hace lo que Él quiera allá en el cielo, That He does whatever He en la wants in tierra, heaven and on debajo earth. de la tierra under the y earth. donde Él quiera. And wherever No hay He wants. hombre que pueda limitar There's nuestro no Dios. man who can limit our God. Dice el Salmo 135 Psalms que Él 135 es mayor says que todos los dioses. that He is greater than every God. Ahora la pregunta que te tengo a ti hoy: Now the question that I have for ¿a qué you is, Dios tú adoras? what God do you ¿Cómo se serve? llama el Dios que tú dices What is the adorar? God that you No say sé si to alguien serve? me está I don't entendiendo know en if esta someone is hora, pero understanding yo me quiero here. hablarte a ti But en I esta wanna hora speak to you y in this hour recordarte and remind que you Él está a la puerta. that He is at the door. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Why do you say this, Pastor? Porque es muy posible. Because it is very Te voy a possible. decir algo primero. I'm going to tell you La something iglesia first. no son las cuatro paredes. Church is not the four walls. La iglesia eres tú. The church is you. Quisiera Yes. que alguien me entendiera aquí todavía. Santo eres Dios. La iglesia eres tú. You are the church. Y es muy posible. And it is very possible. Es muy posible It is very que possible como la iglesia de la Odisea en aquel tiempo, that as the church of the Odyssey in those muchos de times, nosotros many of us, hayamos fabricado un Dios we have fabricated a God y no hemos olvidado del Dios verdadero. and we have forgotten about Es the por true eso que en God. este día te And digo, this is why iglesia, on this day I tell you, te church, digo, iglesia, I tell you, Él church, está a la puerta He is at the y está door, llamando. and He is Si calling. alguno oyere, And yo if no sé si anyone alguien would está hear him. escuchando ahora. Si alguno oyere su voz, and if anyone would hear His voice oiga, y abre esa puerta, and opens that Él door, entrará. He will enter. Pero ¿qué puerta estás hablando, pastor? what ¿De qué are me you- estás what hablando? door are you talking Estoy about, hablando God? de la puerta de tu corazón. Si tú abres la puerta de tu If you corazón, open up the door Él of your entra, heart, Él He entra enters. y cenará y morará contigo. No sé si alguien está entendiendo en esta hora, pero el Dios que yo te estoy hablando es el Dios que quiere conquistar tu corazón. Es el Dios, ay Dios mío, es el Dios que quiere tomar el control de tu vida. Es el Dios que quiere, ay, que tú hagas su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el Dios que yo te estoy hablando. Ese es el Dios que te estoy hablando, iglesia. No es un Dios que puede modificar a tu gana o a tu propio diseño. Estoy hablando de un Dios I am speaking to you about a God que no le podemos esconder en una cajita. that we cannot hide Him in a box. Estoy hablando de un Dios I am speaking to you que about tiene a God poder sin límite that para has libertar, power with no limits. que tiene poder sin límite para That has restaurar, power with no que limits tiene to poder sin restore, límite para romper las cadenas. to break Yo the no sé si chains. alguien me está entendiendo en este I don't know lugar, if someone pero is yo quiero hablar con understanding me in gente en this este día But I'm que quiere speaking hablar to su people corazón today. y que quiera rechazar cualquier otro Dios. Santo eres Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Jesus.
Deja que él entre, deja que él entre. Let him enter. Let him enter. Porque otra cosa, Because another thing, porque nosotros visitemos la iglesia el domingo, just because we visit church on no significa Sunday, que lo conocemos. it doesn't mean that we know Porque es him. muy posible Because it is very que estemos possible como la mujer that as samaritana, a Samaritan woman, adorando diferentes dioses. No sé si worshiping alguien other me gods. está I entendiendo don't en know esta if hora. someone is understanding me. Pero estoy hablando But I am speaking del Dios Todopoderoso, of the Almighty God, del Dios of the God que es capaz that is capable de captivar tu corazón to captivate your y heart tomar el control absoluto. and take absolute control. Pero hay algo importante que usted y yo tenemos que But there entender. is something important that you and I are to understand. Dios nunca funciona obligado. God does not function obligated. Por eso es que Él está a la puerta. And this is why he is at the Y si tú door. quieres, tú le abres. And if you want, you open. Si tú quieres, tú le abres. If you want, you open the Si no, door. tú lo dejas en la puerta. If not, you just leave him at the door. Y en muchas ocasiones In many occasions, sabemos que Él está a la puerta. we know that he is at the Sabemos que Él door. nos está llamando. We know that he is calling Escuchamos us. su voz, And we hear his voice, pero lo dejamos en la puerta. but we leave him at the door. Santo era Dios. Y comenzamos a adorar otros dioses. We begin to worship other Y el gods. problema de nosotros es And our problem is que cuando hablamos de dioses, that when we speak about gods, pensamos en imágenes. we think about images. No te estoy hablando de imágenes I'm not solamente. speaking to you about images. Estoy hablando de todo aquello I am speaking about all of que which usted le da el primer lugar en that su you vida. give first No sé priority. si alguien me está I don't know entendiendo en if este someone lugar. is understanding, Pero hay un lugar but there is a que place solamente el Señor se merece en tu vida. that only God deserves in your life. Lucas capítulo número 14. Luke chapter Lo voy a dejar 14, con and esto. I'm going to leave you with this. Jesús hablando. Jesus speaking Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, says, if anyone wants to be my disciple, tiene que aborrecer padre, madre, hijo You y have- aún hasta su propia vida. you have to forget about father, mother, and even your own life. Ahora vamos a explicar esto. Now let me explain this to you. Porque no es que el Señor nos está enviando a odiar a esos seres. It's not that God is telling you to hate these people. Si usted se pone a analizar esas personas que él menciona, But if you begin to analyze these people that he mentions, padre, madre, hijo y hasta father, su propia mother, vida. son, and even your own life, Oiga bien esto. listen well. Son personas que son importantes en su vida, en la mía. These are people that